Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien y para comenzar a trabajar a través de este entorno. Hoy comenzaremos a trabajar en la unidad número 3, que es diseño organizacional, estructura de la organización. Hola, bueno, yo también estoy acá. ¿Cómo comenzamos con todo esto? Lo primero que tenemos que ver es cuál es la idea en que se va a estructurar nuestra organización. O sea, quiénes van a dirigir, quién va a responder a quién, de qué manera se va a hacer el trabajo dentro de la organización. Entonces necesitamos ver cómo se arma esa estructura para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, a quién debe responder, a quién debe ordenar, de manera que nuestra organización pueda hacer el trabajo que esperamos. Ambos autores se centran en la estructura organizacional formal, que es aquella que es comunicada oficialmente por la organización tanto hacia afuera como hacia adentro. Tanto Misberg como Drucker buscan qué estructura es la mejor para dividir, coordinar todas las áreas que permitan que la organización pueda llegar a cumplir los objetivos planteados. Esta estructura es de forma dinámica, por tal motivo debemos que estar continuamente revisándola de manera de poder incorporar todas las informalidades que se den dentro de la estructura formal. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos con todo esto? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estructura de una organización y ¿cuál es el objetivo? Lo que buscamos con esa estructura es que todas las personas que trabajan dentro de la organización puedan crear, ¿sí?, una interrelación, un flujo entre los procesos que permitan que funcionen de manera lo más óptima posible. O sea, buscamos justamente con esta estructura llevar adelante un conjunto de procesos que permitan desarrollar una mayor productividad y una mayor competitividad. Como decíamos en clases pasadas, el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Es que este sistema, que es una organización, genere la mayor cantidad de sinergia de manera de permitir una productividad mayor y un mecanismo que haga que todo esto se pueda llevar adelante sin inconvenientes. ¿Qué cosas tenemos que empezar a decidir al realizar el diseño? Y en estos puntos que ven son los elementos de decisión que vamos a tener que empezar a pensar cómo son dentro de la organización que estoy analizando o para la cual me han pedido el trabajo para diseñar la organización. Veamos que son 6 puntos que iremos desarrollando a continuación. El primer punto es la especialización, o sea, qué tan específico es el trabajo que hace cada persona. Esto se complementa con la integración, o sea, yo puedo decir, una persona hace muchas actividades diferentes. Esto trae como problema la falta de especialización, o sea, el menor conocimiento sobre cada una de las tareas que se hacen, porque hace muchas a la vez. Por otro lado, cuanto mayor es la especialización, el proceso de integración, o sea, lograr que todo eso se coordine, tiene un esfuerzo mayor. Entonces, parte del desafío cuando uno lleva adelante un diseño organizacional es lograr el equilibrio entre especialización e integración que uno tiene que hacer para que las cosas funcionen de la manera más eficiente. Departamentalización. Significa de qué manera vamos a agrupar las tareas o actividades laborales. Y para poder agruparlos vamos a utilizar diferentes criterios, que son algunos de los que nombramos ahí abajo. Ejemplo, si decimos de manera geográfica, podemos decir que puede ser por zona oeste, zona norte, zona sur, zona este, o si puede ser por clientes, puede ser clientes mayoristas, clientes minoristas, y así necesariamente usaremos un criterio que nos permita hacer las agrupaciones para poder ir definiendo el diseño organizacional y su estructura.
otra de las características que involucra el diseño organizacional es la cadena de mando. O sea, la cadena de mando es la responsabilidad que tiene cada uno de dar órdenes a sus subordinados y a su vez la responsabilidad que tienen los subordinados de acatar las órdenes de sus superiores. Entonces, dentro de la cadena de mando tenemos por un lado el concepto de autoridad, que es que quien tiene personal a cargo está obligado a dar indicaciones para que se lleven a cabo las tareas que se requieren en la organización. Esto está dado por un lado por su estructura formal, o sea, lo que el organigrama o la estructura de la organización implica, pero por otro lado también por el liderazgo que cada uno puede ejercer sobre su equipo de trabajo. Por otro lado, la responsabilidad, que es la que cada uno tiene de rendir cuentas ante sus responsables o sus superiores jerárquicos con respecto al trabajo que les fue encomendado. Y por último, el concepto de unidad de mando, donde lo que se explica o lo que se busca es que cada persona responda solo a un único superior, de manera de evitar conflictos en diferentes indicaciones. Bueno, vamos a ver acá el concepto de amplitud o alcance de control. Cuando un jefe tiene a cargo personas, tenemos que definir qué amplitud va a tener. Cuanto mayor amplitud, que quiere decir mayor cantidad de personas que tiene a su cargo, menor es el alcance del control. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de personas, menos puede ese jefe dedicarse y controlar a cada uno. Entonces, si estamos hablando de eficiencia, tenemos que definir claramente hasta dónde es la amplitud o alcance dentro del diseño organizacional. Porque si no se define claramente, puede ocurrir que ese control no sea el suficiente y no se pueda tener a cargo tanta cantidad de personas. El concepto de centralización y descentralización apunta a el lugar donde se toman las decisiones dentro de la organización. La centralización quiere decir que las decisiones son tomadas por un único núcleo central de la organización, mientras que la descentralización permite que distintas áreas puedan tomar decisiones. La ventaja de la descentralización es que cada uno está más cerca del problema y puede tener una especialización mayor. Problema de la descentralización es que podés correr el riesgo de tener distintas áreas que desarrollan actividades comunes, cosa que desde una organización más centralizada esto no pasaría, pero tendría como desventaja una distancia mayor entre donde se toma la decisión y donde ésta se lleva a cabo. Por último, el concepto de empowerment o descentralización aumentada lo que hace es que el poder de decisión se transfiera también a cada persona que tiene que llevar a cabo una tarea. De esta manera, cada uno se involucra más con la actividad que está haciendo y tiene una mayor responsabilidad sobre cómo tiene que lograr que su tarea se lleve a cabo. Dentro del diseño organizacional tenemos el tema formalización. Como ustedes bien saben, el formalizar significa poder crear procedimientos, normas que hagan que la organización se rija por las mismas. Cuando mayor formalización hay, menor es el poder de decisión de los subordinados o de los empleados. ¿Por qué? Porque todo está registrado, controlado, designado como debe ser y solamente se comunica para que se haga. Entonces, a mayor formalización, menor es el poder de decisión que tiene cada uno de los empleados. Bueno, entonces, en función de los elementos de diseño organizacional que hablamos, podríamos clasificar las organizaciones en dos tipos, las mecanicistas y las orgánicas o flexibles. Las mecanicistas tienen una estructura rígida,
O sea, una estructura donde están definidos los puestos, la cadena de mando, la amplitud de control, o sea, todas las estructuras están claramente definidas, mientras que las orgánicas son justamente estructuras más flexibles, donde existen un flujo libre de información, donde existen un montón de características que son propias de una organización más moderna, si le queremos poner comillas a eso, donde la relación que hay entre los distintos niveles jerárquicos es un poco más laxa. No todas las organizaciones pueden tener este tipo de estructura, pero bueno, existen estas dos formas como grandes definiciones. En el medio existirán grises que uno pueda hacer hacia un lado o hacia otro. Bien, recordemos que son las organizaciones mecanicistas y las orgánicas. Las organizaciones mecanicistas son aquellas que tienen todo plenamente pautado, sus procesos definidos, comunicados, que no tratan de tener casi error o analizar previamente qué errores pueden ser. En cambio, las organizaciones orgánicas son aquellas que se adaptan más flexiblemente a posibles cambios, que están preparadas ante algunas incertidumbres que pueden llegar a tener. Entonces, si analizamos algunos factores de contingencia que la organización puede llegar a tener, podríamos decir, si mi organización quiero que sea innovadora, indudablemente va a tener que ser orgánica. ¿Por qué? Porque si es muy mecanicista, no va a poder, es muy rígida y no va a poder moverse claramente para poder adaptarse a esa innovación o experimentar o seguir avanzando ante cierta incertidumbre. En cambio, si mi organización es muy grande, un tamaño muy grande, capaz sea más mecanicista porque estoy tratando de que todo se vaya haciendo de acuerdo a lo pactado, de acuerdo a lo que se ha definido y que pueda plenamente estar claro cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto que en el mercado encontramos organizaciones que a lo mejor son más mecanicistas o más orgánicas o de las dos. ¿Para qué? O hay veces que son más de una manera y otras veces de la otra. Pero claramente podemos entender que hay que definir qué tipo de organización tiene su diseño organizacional para saber si es mecanicista u orgánica. Dentro de los tipos de diseño organizacional, la estructura funcional es la más clásica. Se divide el trabajo de acuerdo a las funciones que se realizan. Por ejemplo, un área de marketing, un área de compras, un área de ventas. La característica que tiene es que cada una de las áreas tiene un grado de especialización muy grande y en general está formado por gente con profesiones afines, o sea, en el área de contabilidad tendremos contadores, en el área de recursos humanos tendremos especialistas en ese área. La ventaja es que tiene un ahorro en especialización muy grande. El problema que trae es que se pierde la visión en los objetivos generales porque cada uno tiene una visión muy acotada de su especialidad. Otro de los tipos para el diseño organizacional puede ser a través de una estructura divisional. Esta está integrada por unidades de negocio. ¿Cuál es la problemática de esto? Es que puede haber duplicación de costos y baja en la eficiencia, porque cada unidad de negocio tiene su propia estructura. Es como que tengamos dentro de la organización pequeñas subempresas donde esas subempresas tienen sus propias estructuras. No quiere decir que son sucursales, sino que son unidades de negocio de la organización. Para eso podemos determinar que esas divisiones pueden ser por zona geográfica, por productos, por líneas de abastecimientos, podemos determinar departamentalización
en donde voy a tener diferentes departamentos. Ejemplo, puede ser en una unidad de negocio, puedo tener el departamento de marketing, de logística, de comercialización, de compras, y en otra unidad de negocio puedo tener los mismos departamentos. Ahí vemos que se duplica, puede ser el costo, porque en vez de tener un solo departamento para toda la organización, es como que cada unidad de negocio tiene su propio departamento o área departamentalizada. Este tipo de estructuras, tanto funcionales como divisionales, tienen el problema que generan una gran cantidad de mandos intermedios para hacer llegar la información desde la gerencia general o desde la dirección general hasta los operarios. Este tipo de problemas genera, o este tipo de mandos intermedios, por un lado contribuyen a la organización, pero por otro lado hacen que los flujos de información se vayan distorsionando o se obstruyan, de manera que la distancia que hay entre el emisor del mensaje, que sería la dirección general, y el empleado que lo recibe, pase por muchas manos o por muchas bocas en el medio. Por eso han surgido otro tipo de estructuras que son más planas, una estructura más de tipo horizontal, que permiten una vinculación mayor entre los distintos niveles. Otro de los tipos de diseño organizacional es la estructura por proyecto. Este tipo de estructura es mucho más orgánica, mucho más flexible, se adapta a las necesidades de la organización. ¿Por qué? Porque permite acrecentar la estructura o achicar la estructura de acuerdo a cómo lo necesite. Y eso está en función de los proyectos. La estructura nace con el proyecto y muere cuando el proyecto termina. Eso da la flexibilidad que la organización está necesitando. Este tipo de diseño es más de avanzada, más de innovación y permite que la organización se vea plenamente adecuada a las necesidades de lo que va teniendo en camino. Por eso, el que está encargado de cada proyecto, o el jefe de proyecto, o el coordinador, o el management del proyecto, es el que elige también esa estructura con el que va a llevar adelante ese proyecto. Muchas de las consultoras utilizan este tipo de diseño organizacional. También lo vemos en las constructoras o en las desarrolladoras que también utilizan este tipo de diseño. Una estructura de tipo matricial es aquella donde, por un lado, la organización tiene una estructura funcional, donde hay áreas que tienen especialistas, y por otro lado, se generan proyectos que son transversales y que toman recursos de cada una de esas áreas para armar equipos multidisciplinarios que permitan que el proyecto se lleve a cabo. Cuando el proyecto finaliza, cada uno de los empleados vuelve a trabajar en su área. La ventaja de este tipo de estructuras es que permiten trabajos rápidos con interacción de múltiples disciplinas, ¿sí? Personas muy especializadas porque justamente están en sus áreas, y permite tomar decisiones muy rápidas y dar curso al proyecto. Por otro lado, genera conflictos al no mantenerse la unidad de mando, puesto que, por un lado, una persona dentro de un proyecto responde al líder de proyecto, pero por otro lado, esa persona, como miembro de su sector, responde al responsable del sector. Bueno, en este video estuvimos viendo algunas nociones básicas de diseño organizacional. Cuáles son sus elementos, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué tipos de estructuras tenemos dentro del diseño y cómo podemos
ver los tipos de diseño que existen. A partir de esto yo recomiendo que puedan trabajar y profundizar con la bibliografía que les hemos dejado, ¿sí? Y no se pierdan la próxima clase que aparecerá próximamente en el campus. Gracias.